Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos martes 3 de octubre de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo a través de la Radio Democracia AM y también por medio del canal en YouTube Democracia TV S. Han pasado apenas pocas horas desde que el vicepresidente de la República sin funciones, Jorge Glass Espinel, está preso. Está encerrado en la cárcel número 4, ubicada aquí al norte de la capital de la República por el sector del Condado. Glass Espinel fue llevado desde Guayaquil anoche y llegó cerca de las 11 de la noche ayer a esta cárcel y desde entonces permanece ahí con orden de prisión preventiva dictada ayer también en la tarde por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado. Todo fue rápido. En la mañana el fiscal Carlos Vaca Mancheno pidió la prisión de Glass y de su tío Ricardo Rivera porque afirmó que existen más elementos de convicción dentro del proceso de investigación por asociación ilícita que se desarrolla en la Fiscalía General del Estado. Todo dentro del caso Odebrecht. Por eso tenemos hoy como invitado al doctor César Montúfar, quien se presentó en este caso como acusador particular y su acusación fue aceptada en este caso por el juez y como tal entonces César Montúfar es parte del proceso, de este proceso penal que lo ha llevado ya a la cárcel de forma preventiva al vicepresidente de la República. En realidad es un hecho inusual, es un hecho político muy fuerte lo que ha ocurrido, César, así que queremos pocas horas después ya conocer las reacciones. ¿Cómo toma esta decisión, esta prisión ya de Jorge Glass? Bienvenido, César. Muchas gracias, Marlon. Un gusto poder conversar contigo en esta mañana. Varias cosas. La primera, la audiencia de ayer, desde nuestra perspectiva, como acusador particular o como acusación particular, debió tener un doble propósito. Debió también incorporar un pedido del fiscal, así le solicitamos, nosotros le hemos venido solicitando en el último mes realmente, de reformulación de cargos. Nos parece que el delito de asociación ilícita, aplicando el artículo 370 del Código Integral Penal, es insuficiente, se queda corto frente a la magnitud de los hechos que se investigan, frente a todos los indicios y elementos de convicción que se han ido agregando al expediente de esta instrucción fiscal. Para nosotros el delito es o era delincuencia organizada del artículo 369 del Código Integral Penal, porque de lo que estamos hablando es de una organización criminal hecha a cargo de una parte del Estado, en el que participaron funcionarios públicos, empresarios, empresas internacionales, algunas fantasmas, otras reales, una empresa como Odebrecht, es decir, un entramado de corrupción mucho mayor que derivó o derivaría en otro tipo de delitos superiores en términos de pena privativa de libertad de 5 años. Estamos hablando de peculado, cohecho, concusión, lavado de activos. Por eso nosotros solicitamos en repetidas ocasiones al fiscal que pidiera al juez la reformulación de cargos para redefinir el tipo penal, no asociación ilícita, sino delincuencia organizada. Perdón, César, ¿y esta reformulación de cargos no tiene que darse el momento en que el fiscal Vaca Mancheno dicta su instrucción fiscal? No. Bueno, claro, cuando lo vinculó al caso en el 29 de agosto, cuando vinculó a Jorge Glass al caso, o cuando se inició la instrucción fiscal, pudo haber reformulado cargos. De hecho, esta fue una investigación previa que se inició como cohecho y luego fue transformada en una instrucción fiscal de asociación ilícita. En esa perspectiva, nosotros, digamos, manifestamos nuestra inconformidad con el tipo penal. Nos parece que estamos frente a un delito de delincuencia organizada. Sin embargo, hay que decir también que el fiscal ha dicho que ha abierto investigaciones por concusión, cohecho, lavado de activos y defraudación tributaria, lo cual es importante. Esperaríamos que en estas investigaciones esté vinculado el vicepresidente de la República, porque es parte de todo, sería parte de todo este proceso. Y esperaríamos también que estas investigaciones pronto pasen ya a su etapa de instrucción, porque es evidente que todos los indicios, los elementos de convicción están allí. Entonces, esa es una primera evaluación de lo que ocurrió ayer, y ya en este momento no hay posibilidad de que se reformulen cargos. Este va a ser un proceso que va a ir por asociación ilícita. En este caso. Ahora, el fiscal dijo esto de las investigaciones paralelas justamente ayer que estaba refiriéndose al caso de Glass y de Rivera.
se supone, no lo dijo textualmente, pero se supone que estarían también involucrados en ese tipo de delitos. Pero en todo caso, hubo premura. Esto se despachó realmente con agilidad, porque el pedido del cambio de medidas cautelares lo hizo Vaca Mancheno el pasado viernes. Inmediatamente el juez jurado fijó fecha para el lunes a las 9 de la mañana, a primera hora, ya estaba el fiscal Vaca haciendo el pedido formal, y por la tarde ya se dictó la prisión preventiva. Por eso digo, fue una premura, una agilidad en este caso que se dio que sorprende, porque siempre se reclamó esa urgencia por parte de la Fiscalía, y ayer finalmente se lo hizo, ¿no? Bueno, pero en realidad, en el caso mío como acusador particular, había estado pidiendo la prisión preventiva desde el 28 de julio del año. Ahí fue la primera vez que lo solicitó. Sí, yo he solicitado 3 veces, porque evidentemente era claro que el procesado Jorge Glass estaba haciendo uso de la medida cautelar de prohibición de salida del país de manera ilegítima y además hasta cierto punto hasta burlándose de la justicia. Estaba rueda de prensa desde la propia vicepresidencia, funcionarios de la vicepresidencia estaban involucrados en su defensa personal. Este es un delito en contra del Estado y teníamos funcionarios públicos trabajando para una de las partes que podrían llegar a ser acusadas y llegar a juicio. Usted estaba impedido de eso, ¿no? No, yo creo que sí, porque en realidad este es un proceso en contra de él, ¿no? En contra de la institución vicepresidencia de la República. Que utilice la estructura del Estado para su defensa. Llevando adelante una campaña casi proselitista tratando de transformar el caso en un tema casi de proselitismo político. Entonces, todo esto era absolutamente inconveniente. Y por eso mismo, dadas las nuevas evidencias, los nuevos indicios, los nuevos elementos de convicción, era clara la posibilidad, además, de que cualquier momento, y eso le insistimos en muchas ocasiones al fiscal, podría darse el caso de que el procesado Jorge Glass no llegara a no estar presente, a evadir la justicia, a salir a desobedecer las medidas o por último ocultarse dentro del territorio nacional. Entonces, en ese sentido, creo que fueron pertinentes las medidas, el cambio de medidas cautelares, y tenía que darse lo más pronto posible, porque en estos casos hubiera sido, y nosotros en repetidas ocasiones responsabilizamos al fiscal de la posibilidad de que llegara a ocurrir una fuga, una evasión. Y parece que hubo informes de la policía en ese sentido, ya de inteligencia, eso sí no conozco. Que parece que han dado una recomendación en ese sentido también. Ahora, César, ¿qué fue lo determinante ya para tomar una decisión de esta magnitud? La presión pública, los elementos que se fueron añadiendo al proceso de investigación, las delaciones de José Santos. ¿Qué habrá pesado más en este caso para que ya finalmente Vaca Mancheno haya tenido un acto, haya tomado una decisión que aparentemente lo está librando de esa disciplina partidista que siempre se le relacionó a Vaca Mancheno con Alianza País? A ver, creo que es un conjunto de circunstancias, un conjunto de situaciones. Creo que hay una enorme presión pública. Creo que los medios de comunicación, la opinión pública han jugado un papel fundamental, impresionantemente importante y valioso. Hay una demanda ciudadana, yo creo que, digamos, poderosa, que se siente de sed de transparencia, sed de justicia, sed de reparación. Hay una gran presión internacional. Este es un proceso, el proceso de Brecht es un proceso que involucra a más de 12 países, donde hay investigaciones, digamos, que se llevan adelante de todo, globales en Brasil, en Suiza, en Estados Unidos. Y además hay una importante transferencia de información hacia las distintas fiscalías, del caso de la Fiscalía Ecuatoriana, información frente a la cual al fiscal no le queda más que actuar, porque evidentemente es información que se conoce afuera. ¿La información de Estados Unidos, César? Eso creo que ¿Habrá sido determinante? Yo creo que fue determinante. ¿Usted tiene algún conocimiento de lo que se trata? Por supuesto, no un conocimiento detallado, porque yo participé en la diligencia siendo parte procesal en esta instrucción, pero fue una revisión muy rápida, fueron pantallazos y pudimos ver algunas cosas. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí hay, digamos, básicamente, entre otras cosas, la información que la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entregó a la Fiscalía brasileña, y a su vez esta Fiscalía entregó al Departamento de Justicia en Estados Unidos. Entonces ahí tienes
las transferencias bancarias, tienes las empresas desde las que se originaron las transferencias, quiénes pagaron, empresas asociadas a Odebrecht, a quiénes pagaron, por qué concepto, a qué persona. Los últimos destinatarios aparecen ahí. En algunos casos aparecen los apodos, los seudónimos de destinatarios, aparece la palabra tío, por ejemplo, que en las transferencias a Gloria International. Que creo aparece que, Gloria International. Claro, y aparece tío Gloria International. Entonces, como que ya no hay mucho por donde perderse, digamos, ¿no? ¿Y montos de cuánto más o menos estamos hablando? No te podría decir porque, te digo, fueron pantallazos. Claro. Esta información en este momento ya es pública. Pero está siendo todavía procesada. No, ya la pericia debió concluir el día viernes. Pero del viernes acá, digamos, ayer fue todo las audiencias para el tema del cambio de medidas cautelares. Realmente no hemos tenido tiempo de mirar esta información. Creo que determinante fue también el testimonio anticipado de José Santos Filho, el delator brasileño, porque ese testimonio tiene un valor singular. No es, como dice el procesado Jorge Glass y su defensa, que este es un delincuente y que a los delincuentes no hay que hacerles caso. Por supuesto que él está sentenciado por delitos cometidos en el Ecuador en 10 países. Tiene una sentencia de 40 años de cárcel. Él fue ya procesado, esto es muy importante, por los delitos que él refirió a la justicia ecuatoriana la semana pasada. Y él, por esta colaboración que hizo, recibió un premio de rebaja de su condena, de 40 años de cárcel a 8 años de cárcel. Entonces son delitos ya procesados, ya judicializados, ya sentenciados. No es un farsante. O sea, yo creo que es evidentemente una persona que ha delinquido. Que estuvo dentro de toda esta estructura, participó. Pero en este momento él no puede mentir, porque si llega a mentir, hay una incongruencia entre lo que él dijo a la justicia brasileña y lo que dice a la justicia. Lo que dijo puede perder su beneficio. No pierde el beneficio. Ya. Entonces imagínate para una persona de 68 años, una reducción de condena a 8, que posiblemente podría significar una rebaja, salir en 6, 5 años, a 40, hay una diferencia enorme. Entonces es ilógico, inverosímil, el que esta persona, por odio al vicepresidente, como el vicepresidente dice, haya expuesto su cadena perpetua a una posibilidad de salir y disfrutar sus últimos años de vida en libertad. Además, esto fue parte de un testimonio anticipado, que ya es parte del juicio, y además él dio santo y seña, por decirlo de alguna manera, de cuándo pagó, desde qué empresas se pagaron, hacia dónde se pagaron. Entonces, aquí estamos hablando de un testimonio para mí que tiene mucho valor. Y creo que igualmente así fue sopesado tanto por el fiscal como por el procurador en la acusación particular que realizó la Procuraduría el día viernes. Gran parte de la evidencia se basa en lo dicho por en las declaraciones de José Santos. Ahora, ¿qué tal la intervención de la Procuraduría, César? Que yo consideré es a último momento, a última hora, como para no quedarse afuera de algo que ya se venía y se veía inminente. Entonces, como que la Procuraduría también, para salvar un poco su imagen, se trepó al carro ya de la acusación, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Nuestra perspectiva como acusación particular es que la Procuraduría, la acusación de la Procuraduría es bastante débil, bastante tibia. Aún así. Nosotros hubiéramos querido, evidentemente, que se hubiera pedido también una reformulación de cargos. Sin embargo, no se le pidió. Y segundo, sí nos parece que la cifra de reparación que pone la 40 millones es demasiado baja. Sin embargo, en la propia acusación, la Procuraduría se reserva que pudiera cambiar esa cifra en función de nuevas evidencias. Sin embargo, hay que decirlo, creo que fue determinante en los últimos sucesos. Una cosa es la acusación particular de un ciudadano como la mía, que fue presentada el 7 de septiembre. Y otra cosa es el abogado del Estado haciendo ya la acusación particular, que es indudable. Y creo que tuvo una gran incidencia en cómo en las últimas horas y días hubo un cambio, me parece a mí, dramático de la posición del fiscal, y tal vez ahí también habría que encontrar una explicación respecto a lo que tú decías, a cómo el día de ayer todo se sucedió tan vertiginosamente.
Damos la bienvenida a María Paula Romo, nuestra segunda invitada. María Paula, estamos tratando con César Montúfar lo que ha ocurrido vertiginosamente el día de ayer. Bueno, desde el viernes en realidad, cuando el fiscal Vaca Mancheno pidió audiencia para el cambio de medidas cautelares. Ayer se desarrolló esa audiencia, ayer la pidió el fiscal Vaca, ayer la despachó el juez Miguel Jurado y ayer mismo se metió preso al vicepresidente Jorge Glass y a su tío Ricardo Rivera. De hecho, decía el vicepresidente, está cumpliendo la prisión preventiva aquí en la cárcel número 4 de Quito. Así que con César comenzamos a comentar eso. ¿A usted qué le parece esta vorágine de acontecimientos que ya desembocaron en la prisión del vicepresidente de la República? Un hecho político realmente fuerte aquí en el Ecuador. Buenas tardes, Bienvenida. Marlon. Qué gusto estar aquí, César. Qué gusto saludarte y compartir esta charla. Efectivamente, creo que el día de ayer ha sido un día muy importante para el país. Es el desenlace de una serie de acontecimientos que además hace 6 meses nos parecían imposibles. Porque el actual vicepresidente Glass acababa de ser electo nuevamente como vicepresidente. Resultaba muy difícil pensar que una investigación podría avanzar contra un vicepresidente electo con un fiscal que venía de ser asesor político del expresidente Correa. Es decir, parecía un escenario poco probable y las investigaciones de Odebrecht estaban estancadas, no teníamos la lista. El único detenido por este caso era el exministro Alexei Mosquera y Rafael Correa se había apresurado a montar la estrategia de la defensa al decir que era un asunto privado, que no tenía nada que ver con el caso. Creo que ha sucedido muy rápido todo y creo que es una buena noticia para el país. Esta mañana he podido participar en algunas reuniones, en algunos intercambios respecto de estos nuevos acontecimientos. Y hay personas que dicen, bueno, es bueno que esté preso Glass, pero es solo por asociación ilícita. Hay personas que dicen, está muy bien la consulta popular, pero no está el tema de la ley de comunicación. Yo creo que tenemos dos maneras de mirar este momento. En relación con nuestras más altas expectativas, en cuyo caso siempre se va a quedar corto, o en relación con las circunstancias y el momento político del que veníamos. Y visto así, visto en relación con la realidad, con los últimos meses, con los últimos años, creo que estamos viviendo un momento importante, un inicio de un baño de verdad que le hacía falta al país. Creo que es un momento muy distinto respecto de la impunidad. Y espero que también las acusaciones que ayer mismo la Fiscalía ha anunciado, que avanzarían sobre otros delitos, no solamente sobre asociación ilícita, creo que todas estas son buenas señales. Y en lo que tiene que ver con los temas planteados en la consulta popular, creo que también se abre un momento político diferente para el debate y para seguir trabajando sobre otras reivindicaciones. Pero creo que sin duda es un buen momento para el país. El día de ayer ha sido un día de buenas noticias. Ahora, María Paula, ¿será este camino a la justicia irreversible? Porque acordémonos que apenas estamos como que a medio camino. En este momento, claro, la Fiscalía ya está acusando, pero todavía falta la Corte, falta el juez, falta una sentencia. ¿Cree usted que efectivamente aquí, aunque sea por asociación ilícita, que es un delito menor en comparación a los otros que se hablan, se va a establecer un dictamen que siente un precedente para empezar a enterrar la impunidad en el Ecuador? No hay camino irreversible, o sea, eso no existe. No hay seguridad absoluta. Nunca hay camino irreversible, nunca hay garantías para ningún tipo de proceso social o político. Y creo que hay que reconocer qué es lo que nos ha traído hasta aquí, de un lado y de otro, ¿no? Hasta aquí nos ha traído la sensación esa de eternidad, de impunidad, que les permitió cometer delitos dejando esta cantidad de pruebas y con gran desparpajo. Pero creo que también a la posibilidad de la sanción, a la convocatoria, a la consulta popular, nos ha traído la fuerza de muchos sectores que han resistido. Nos ha traído la tenacidad del periodismo de investigación, en muchos casos en estos años trasladado a las redes, porque gracias a la ley de comunicación era imposible que estos espacios se mantengan en los medios tradicionales, pero están ahí sectores, acusaciones de personas naturales, de personas individuales, que como hace un momento lo decía César, no tienen la fuerza de lo que hace la Procuraduría, pero por supuesto que la suma de esas acusaciones, que la suma de esas voces han permitido que los casos no se escondan, que no se duerman, que realmente no pueda taparse todo. Y creo que eso es exactamente lo que hay que sostener. No hay camino irreversible, hay que ver qué dice la Corte Constitucional sobre la consulta. Está bien. Hay que ver qué pasa
con los jueces de la Corte Nacional en un proceso de selección de jueces que todavía sigue. Para mí uno de los grandes pendientes, uno de los ausentes de las preguntas de la consulta tiene que ver con el tema de la justicia, por ejemplo. Por supuesto. Pero creo que esta también es la señal de que los ciudadanos, las organizaciones, la prensa, no podemos darnos por satisfechos con el punto al que hemos llegado. Hay mucho más que descubrir. Hay muchos otros personajes que sancionar y que investigar. No creo que es suficiente que vayan presos. Hay que quitarles los bienes mal habidos. El Ecuador tiene que recuperar el dinero que se ha perdido por corrupción. Y creo que hay que hacer las reformas institucionales que nos permitan tener mejores condiciones. Garantías no hay y no va a haber, pero hay mucho que hacer todavía y creo que la movilización ciudadana es la que puede lograrlo. César, ¿será una casualidad que las fechas coincidieron? Me refiero a que ya Lenín Moreno dijo que el 2 de octubre presentaba las preguntas para la consulta popular y ahí también se estaba ya cerrando el ciclo de investigación de la Fiscalía. Y resulta que el día viernes el fiscal Abacamancheno anuncia que va a pedir cambio de medidas cautelares y el lunes se concreta ese hecho. Y el lunes en la noche resulta que las preguntas de Lenín Moreno no incluyen la remoción de todas las autoridades de control, como se venía comentando. Se venía pidiendo, exigiendo que se cesen a todas las autoridades. Y resulta que va a ser un cese paulatino. Empiezan con el Consejo de Participación Ciudadana, pero le da todavía aire y vida al fiscal general. Porque ahora el nuevo consejo que va a reemplazar al actual, los va a evaluar. Va a haber una especie de evaluación para ver si permanecen o no en sus cargos. Es decir, le prolongan la vida tanto a Abacamancheno como a las demás autoridades, esperando ver su comportamiento. ¿Tendrá que ver este último cambio, un giro que dio Abacamancheno con el cambio también de la pregunta, César? No sé. O mejor dicho, no cambio, porque nunca se anunció. No sé. Pero en realidad, pensando las cosas, coinciden, ¿no? No sé, te digo, no sé si será casualidad, parte de una estrategia, si los astros se alinearon para que los dos acontecimientos se den el mismo día. Pero lo que sí sé, y en eso coincido yo con María Paula, es que este es un camino irreversible. Perdón, es un camino que puede ser revertible, o sea, que puede revertirse. Creo que, y que además estamos en un primer momento. Se ha dado un primer paso. Yo creo que fue importante lo de ayer, sin duda. Pero fue un primer paso, es decir, que haya prisión preventiva para, en este caso, el vicepresidente de la República, es simbólicamente muy fuerte. Pero si uno se pone a ver todo lo que hay detrás, toda la investigación pendiente, incluso no sabemos si es que el fiscal general al final va a acusar a Jorge Glass. Todavía falta, estamos víspera, en las próximas semanas se realizará la audiencia de preparatoria de juicio. Ahí sabremos realmente si es que vamos a tener un fiscal que acuse al vicepresidente o no. Y además están todas las demás investigaciones. El caso de Brecht es un caso importante, pero es un caso pequeñito frente a todo el entramado, frente a toda esa estructura de corrupción que se creó. Y creo que en realidad la tarea en este momento, la tarea investigativa, la tarea de la Fiscalía, la tarea del sistema de justicia, es enorme, es, diría, colosal, es gigantesco. Entonces, en ese sentido, me parece que se dio un paso. Lo de ayer es un paso, igual en el caso de la reforma política, de la reforma constitucional, es un paso, pero un paso todavía pequeño. Claro, insuficiente, pero va a depender de que este continúe, de que esa corriente se consolide y siga. Me parece a mí fundamentalmente de la actitud, de la postura que tome la sociedad. Me parece que puede haber voluntad política del gobierno, puede haber, digamos, una reconversión de las autoridades, una mayor independencia de ciertas autoridades. Sin embargo, eso únicamente podría sostenerse si es que la sociedad ecuatoriana, me parece a mí, envía o sigue enviando mensajes claros de que este camino tiene que ser un camino que no puede tener marcha atrás, sabiendo que puede darse en cualquier momento un proceso de reversión, que todo esto puede venirse abajo fácilmente. Creo que frente a lo que vivimos 10 años, lo que ocurrió ayer es quizá un primer paso positivo, pero todavía es totalmente inicial, es absolutamente incipiente. Creo que tenemos que ubicarnos en esa perspectiva, lo que significa que tenemos que seguir redoblando esfuerzos, pero partiendo del hecho de que la salida tiene que ser por la vía de respeto a la institucionalidad y al orden constitucional establecido. Yo creo que cualquier digamos, atajo, cualquier camino por otro lado, cualquier
justificada ansiedad de romper procesos, de irse sobre la ley, sobre la Constitución, en este momento sería absolutamente negativo. César, usted habla de institucionalidad y respeto a esa institucionalidad, pero ¿qué tanto mérito le da a lo que ha ocurrido al presidente Lenín Moreno? Y le quiero plantear el escenario. Si Lenín Moreno no se bronqueaba con Rafael Correa, si no le quitaba las funciones a Jorge Glass, ¿pudo haber pasado esto? Bueno, yo creo que el presidente ha tenido mensajes claros. Me parece que esos mensajes son importantes. Creo que ha tenido un mensaje claro de lucha anticorrupción. Me parece que ha tenido declaraciones, digamos, que marcan una línea. Creo que el haberle retirado las funciones del vicepresidente también fue un acto, en este caso, político-administrativo, que marcó y sentó una corriente. Y creo que evidentemente en un país donde la figura presidencial tiene tanta importancia, tanto peso, no solo en el Estado, sino en la sociedad, los pronunciamientos, las acciones presidenciales son fundamentales. Yo creo que en realidad aquí donde está detenido todo el proceso no es en el Ejecutivo, es en la Asamblea. Creo que la Asamblea es la que está todavía, diría, atascada. Está atascada entre un pasado y un presente que se encuentran y que chocan al interior del bloque del oficialismo, del bloque de Alianza País. Y me parece que en gran medida el derrotero, el camino de lo que va a ocurrir en los próximos meses va a depender de la actitud, de la acción que tome la Asamblea Nacional. Y de lo que ocurra dentro del oficialismo. A mí me parece que el movimiento País es un movimiento que va camino hacia la implosión. Y creo que esa implosión de lo que fue un partido hegemónico que se construyó durante los 10 últimos años, que tenía control absoluto de todo, que controlaba la justicia, los organismos de control, el Consejo de Participación Ciudadana, que era omnipotente y omnipresente en la sociedad ecuatoriana y en el sistema político ecuatoriano, es, yo creo que, positiva porque es el que va a abrir el camino de apertura política necesario para todo lo demás. Entonces, yo diría, es la Asamblea, es el partido de gobierno donde se va el escenario principal de desenlace, de desbloqueo de la actual situación que vive el país. Eso parece cuestión de horas, César. Ahora mismo Alianza País no saben qué decir respecto a la situación de Jorge Glass, porque no se ponen de acuerdo. Parece ya evidente que hay una fractura y que hay dos bloques. Unos que están defendiendo hasta ahora, lo ven en la cárcel, pero lo siguen defendiendo a Jorge Glass. Y el otro que ya se han alineado más bien con la posición de Lenín Moreno, no lo quieren reconocer sencillamente. Pues yo creo que esa división es también producto de una división que hay en la sociedad y debe haber entre la militancia y simpatizantes de Alianza País en todo el Ecuador. Porque evidentemente yo creo que la enorme mayoría de militantes, de simpatizantes de Alianza País son personas honestas que han creído en el llamado proyecto de la Revolución Ciudadana de buena fe, que no son parte de por eso insisto en la tipificación de delincuencia organizada, de este grupo criminal que estuvo a cargo del Estado y que evidentemente yo creo que se debe sentir una gran decepción. Yo creo que el mal moral que han hecho estas personas, el vicepresidente Glass, y yo creo que el presidente Correa, porque finalmente todo esto deberá derivar hacia el presidente Correa, es hacia la gente, sobre todo hacia la gente que creyó en ellos, que los siguió apoyando, que estuvo detrás de un proyecto político para muchos, para la mayoría, para millones, bien intencionado. Y resulta que todo esto finalmente era nada más que una organización criminal tomada el Estado. Por eso es que para nosotros era tan importante el cambiar el tipo penal de asociación ilícita a delincuencia organizada. Ya no se dio. En eso coincido con María Paula. Bueno, ahí estamos con asociación ilícita, tenemos que caminar. Pero en realidad estamos hablando de delincuencia organizada. Pero la mayoría de militantes de Alianza País no son parte de este grupo. Son gente buena, honesta, que creía y que posiblemente sigue creyendo en muchos casos. Entonces, esa tensión en la sociedad está presente dentro del bloque de País. Y esa investigación, porque mucha gente ya está hablando de la responsabilidad también de Rafael Correa como cabeza de gobierno, como presidente de la República que fue. ¿Quién tiene que hacer esa investigación? ¿La Fiscalía? La Fiscalía. ¿La ciudadanía? ¿Personas como César Montúfar para presentar personalmente con su firma una acusación en la Fiscalía General? Todos. O sea, yo creo que ahorita hay un gran camino para eso. La acusación particular nuestra abre una posibilidad de que ciudadanos presenten acusaciones particulares en casos de intereses difusos como sería la lucha anticorrupción, el uso de los recursos públicos.
y abre un camino de apoyo, en este caso a la Fiscalía, de apoyo al abogado del Estado. Es decir, creo que hay un camino por explotar, que puede ser beneficioso, que puede contribuir a que institucionalmente salgamos de este hoyo en el que nos encontramos, y que me parece a mí lo de ayer importante, abrió un camino, pero que tiene que ser consolidado con participación. Personalmente, ¿usted está dispuesto, por ejemplo, también en el futuro ya a acusar tal vez a Rafael Correa? ¿Hay indicios, hay sospechas? O sea, yo creo que tiene que ser una ola más social, ¿no? En este caso, yo presenté la acusación particular porque no creo en el fiscal. Todavía no creo en el fiscal, ni siquiera por lo de ayer. Una golondrina no hace verano. Había presentado 3 denuncias penales en contra del vicepresidente, había sido testigo de cómo las cosas no se movían, y me sentí absolutamente impotente, absolutamente impotente. Eso fue lo que me llevó a presentar esta acusación particular, pero creo que la sociedad ecuatoriana me parece que es en este momento la que debe asumir, y la que puede asumir además un papel. Creo que hay un precedente que está en debate incluso, porque hay muchos abogados todavía tradicionales que piensan que cómo así un ciudadano particular puede fungir de víctima en un caso como este. Pero bueno, ese es el debate, eso es interesante también. Bueno, yo estoy dispuesto, pero creo que no es un problema de Quijotes, eso es un problema de una actitud social que tiene que avanzar, y que a mí me parece, si es que hay delincuencia organizada y si hay asociación ilícita, y Jorge Glass en este momento tiene prisión preventiva y ojalá el fiscal lo acuse, es porque alguien lo puso en ese lugar. Y ese alguien se llama Rafael Correa, quien, como presidente de la República, encargó a Jorge Glass desde el primer día de su gobierno hasta el último de los llamados sectores estratégicos. Esta entelequia en la que está petróleos, electricidad, infraestructura, los grandes negocios del Estado, para delinquir. Y creo que tarde o temprano tendrá que esto derivar en el expresidente Correa. María Paula, ¿está de acuerdo usted con eso? ¿Esto va más allá de la asociación ilícita? ¿Podría configurarse delincuencia organizada, cohecho, peculado? Sí, yo creo que la lista de delitos que se pueden identificar en estas actuaciones es todavía muy grande. Creo que el fiscal acusará, y pedirá que sea llamado a juicio Glass. Me parece que si no estuviera ya en sus planes acusar, mal habría hecho en pedir esta medida cautelar el día de ayer. Entonces me parece que en este caso el fiscal acusará. Espero que en este mismo caso el fiscal esté revisando los tipos penales que se pueden relacionar. Creo que esa es la señal que ha dado ayer. Me parece que es urgente que el país conozca lo que se entregó de información de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque lo que ha dado a entender el fiscal es que ahí existieron nuevos elementos que le permitieron dejar sin lugar a dudas, dejar de dudar, porque entiendo yo que eso es lo que cambió de cuando le pidió una prohibición de salida del país a ayer, que eso se ha multiplicado, porque ha pasado a ser prisión preventiva, más prohibición de enajenar bienes, más congelamiento de cuentas. Entonces, creo que en este caso, en el caso vinculado a estas construcciones en particular y Odebrecht, me parece que hay un camino que ya podemos adivinar, pero creo que todavía hay una gran investigación pendiente y hay una denuncia ya en el tema de Petrochina, por ejemplo. Creo que hay que poner los ojos ahí. Creo que es increíble, creo que es imposible de explicar que con todo este entramado todavía no tengamos mayores investigaciones en temas relacionados a testaferrismo. Hay que investigar a quienes tienen a su nombre los bienes, porque me parece que hay muchos involucrados que con gran confianza dicen, no, pero no tengo nada, o sea, tengo $100 en la cuenta. Uno prende la tele y les oye decir estas cosas y dicen, bueno, pero están por debajo del promedio del salario de los ecuatorianos, ¿no? No creo que sea así. Creo que hay que investigar además a algunos círculos que están vinculados a estos personajes. Me parece que también es el momento oportuno para que pasemos en este y en otros temas de las responsabilidades individuales a las responsabilidades institucionales. Hay tal cantidad de casos que preocupa que a veces la realidad nos vaya superando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, con este caso vamos a dejar en nada lo de la CNAIN y la cámara de espionaje en el despacho del presidente Moreno, porque son tan grandes las cosas que asoman cada día que a veces se nos olvidan las anteriores. Por ejemplo, me parece que sobre este tema todavía no hay una respuesta institucional suficiente. A mí me gustaría escuchar de parte del gobierno, de la Asamblea Nacional, de la institucionalidad,
una respuesta que diga, vamos a investigar este tema, cómo se manejaron esta idea, cómo se manejaron los gastos especiales, porque estos son los nuevos gastos reservados. ¿Cómo se manejaron los gastos especiales? ¿Vamos solamente a desconectar la cámara del despacho del presidente Moreno y dejar sin investigar qué hizo la SENAÍN, a quién investigó, Paula, cómo de son los hecho, recursos? el contralor encargado, Pablo Celi, ha mencionado que son gastos reservados. Usó la palabra. O sea, a mí me llamó la atención escucharlo a Celi decir eso, porque se suponía que desaparecieron los gastos reservados. Desaparecieron. Y nunca han avisado cuándo volvieron. Bueno, están puestos en una de las Han leyes de regresado. seguridad, en la ley de seguridad que autorizó a los militares en la participación, que luego fue legitimado en la consulta popular, gastos especiales, es el nuevo nombre que tienen. Y cuando en este país, hace muchísimos años, esa idea de los gastos reservados provocó también una gran conmoción política, desaparecieron, pero en esa época se llevaba hasta registro de los gastos, habían cheques, ahora se queman los comprobantes. Como antes. Recordemos también que en la época del escándalo de Alberto Dajic se quemaban. Los revisaban. Hubo un par de cheques que se pudo rastrear y entonces se armó un caso. Ahora no se en queman. este momento no puede ser que con todo lo que hay respecto de espionaje, respecto de intromisión en la vida privada, respecto de utilizar los recursos y las potestades estatales para espiar a otras personas que no están cometiendo delitos, no puede ser que esto quede en la nada, no puede ser que ahora veamos cómo ha circulado el dinero y estas transferencias y unas cortesías de 5 millones a un señor y no nos preguntemos qué estaba haciendo pues la unidad de análisis financiero. No había aquí una institucionalidad que tenía que dar seguimiento a este tipo de movimientos de dinero. Así es. Entonces, creo que hay una respuesta institucional en la que todavía ni hemos comenzado. Y mire que el señor que recibió o mejor dicho, que dio esa cortesía de 5 millones, no está ni siquiera procesado en el tema de la asociación ilícita. No por aparece. ningún delito, en ningún caso. O sea, Pero y ahí la pregunta es, bueno, ¿y la unidad de análisis financiero qué hacía? Y de verdad, la SENAÍN estaba interviniendo, infiltrando reuniones de los Yasunidos en lugar de estar ocupándose de esto. Y nadie es responsable. O sea, teníamos una Secretaría de Inteligencia infiltrando reuniones de activistas sociales, enterados de en dónde vivían, con quién hablaban, qué mensajes se mandaban, publicando sus correos electrónicos. Y no se enteraban de cómo estaban manejando los sectores estratégicos, los ministros, los exministros, que no hay que olvidarse de eso. Claro. No hay que olvidarse de eso. Tenemos un exministro de sectores estratégicos, hoy asambleísta, que no asistió cuando fue llamado a la fiscalía, que se fue del país. Y nadie ha dicho nada, todavía sigue con su calidad de asambleísta, nadie le pregunta en dónde está, cuándo vuelve al asambleísta habrá regresado, Albornoz. se fue a España, entiendo. Así es, pero ¿y en dónde está y a qué hora vuelve? Y la asamblea todavía sigue en esta división entre la fantasía y la realidad, ¿no? Creo que todavía esto está empezando. María Paula, el fiscal Vaca Mancheno ha ganado aire, ¿no? Ha ganado como una especie de espacio para la duda, por lo menos, ya que tanto se lo criticó por haber sido asesor de Rafael Correa y luego asumir esa función de cabeza del Ministerio Público, de la vindicta pública. Parece que ha ganado con lo que hizo ayer algo de confianza. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Pero ¿será capaz, por ejemplo, de llevar adelante estas investigaciones que usted demanda? Que ya implicarían incluso, por lo menos, investigarlo a Rafael Correa, decir, a ver, señor, usted fue el presidente, usted delegó a Jorge Glass, usted firmó decretos de emergencia que dieron lugar a contratos que luego terminaron en sobreprecios. ¿Será capaz Vaca Mancheno de eso? ¿Le podemos dar ese espacio todavía para que siga actuando? El beneficio de la duda. Yo creo que eso es lo que ha ganado hasta ahora el fiscal general, ha ganado el beneficio de la duda. Veamos cuáles son los tipos penales sobre los que investiga, a quienes vincula. Veamos en el tema de testaferrismo si es que es capaz de involucrar, de ir detrás del dinero. Porque efectivamente un fiscal tiene que acusar para el delito del que tiene pruebas. Y entonces hasta ahora nos habían dicho, las pruebas existen para asociación ilícita. Bueno, pero las pruebas para el peculado, para el lavado de activos, para el cohecho, no van a venir solas las pruebas. Hay que buscarlas. Hasta ahora, sí. Lo que han tenido es las pruebas que ya vinieron, las que vinieron solas. El señor de Odebrecht que entregó sus delaciones por otros procesos penales, el Departamento de Estado que tenía información. Ahora la pregunta es, en alguno de estos casos, la Fiscalía fue a buscar las pruebas. La Fiscalía fue a buscar a los responsables o está siguiendo los procesos penales de las pruebas que le cayeron, de las que no pudo evitar, de las que ya la realidad desbordó al fiscal general del Estado. Me parece que esas son las grandes preguntas hoy, las grandes preguntas sobre los otros vinculados, las grandes preguntas sobre las faltas, los delitos por omisión
que han podido cometer los funcionarios públicos. Si es que circuló esta cantidad de dinero, si se pagó en efectivo, con transferencias, cortesías, sobornos, coimas, pagos, adelantos, conexiones políticas. Si todo esto sucedió, ¿qué pasaba? O sea, de verdad, ¿qué hacía la Secretaría de Inteligencia? Perseguir a enemigos políticos, perseguir a disidentes. ¿Qué hacía la Unidad de Análisis Financiero? ¿Qué hacía el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, eso por lo menos vamos a tener la posibilidad de votar en la consulta popular para terminar con su mandato. ¿Qué hacía la Comisión de Legislación de la Asamblea? ¿Qué hacía la Contraloría? El Contralor. Bueno, ya sabemos también qué hacía el Contralor. Parece que el Contralor estaba dentro de la misma estructura, pero eso es gravísimo para la institucionalidad pública. Entonces, creo que de alguna manera vamos a tener que construir un mapa, un gran árbol para que ningún tema se nos quede fuera, porque todavía hay mucho que explicarle al país, todavía hay mucho que nos deben las instituciones, pero creo que en relación con lo que estaba sucediendo hace algunos meses, hay buenas noticias para el país, hay que reconocer la voluntad política del presidente Moreno con los costos que esto a simple vista le provoca, ¿no es cierto? Costos políticos. Unos costos políticos, unos costos dentro de su propia estructura, dentro de su margen de acción en la Asamblea Nacional, y creo que hay que tener la conciencia del papel que en ese escenario tiene que jugar el resto de actores políticos, las organizaciones de sociedad civil, la prensa. Me parece que es un gran momento de desafíos para la sociedad entera y que todavía está todo por verse. Vamos a hacer, María Paula, en este momento un pequeño corte. Se fue, César Montúfar tenía un compromiso adquirido y nos había anticipado que se iba a retirar. Pero vamos a seguir con María Paula porque quiero conversar también el tema de las preguntas de la consulta popular. Me parece un tema bastante valioso como para abarcarlo en el siguiente bloque. Vamos a la pausa. Seguimos en el programa y estamos con María Paula Romo. Ahora nos vamos a centrar en las preguntas que ayer presentó el presidente Lenín Moreno para la consulta popular. 7 preguntas. Hay temas políticos, hay temas ambientales, hay tema social, también el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores de edad y adolescentes. En fin, en principio la gente parece que ha recibido de buena manera las preguntas y los temas de la consulta popular. Pero asimismo quedaron dudas. A mí particularmente me interesó y me quedó la duda del tema de la elección de los integrantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque dijo el presidente que iban a ser electos por voto popular. Entonces digo, ¿cómo es esto? ¿Van a ser presentados candidatos por los partidos políticos? ¿La sociedad civil podrá presentar nombres? ¿Quién va a calificar esos nombres? ¿Hay algo de claridad en esto ya, María Paula? Usted me decía que ya tuvo acceso a los anexos de las preguntas, que es lo fundamental. Sí, creo que hay muchas cosas que tenían que mirarse en los anexos para poder entender un poco más la consulta. He podido hacer una revisión general de los anexos esta mañana y algunos datos preliminares con los que cuento de esta revisión general, ¿no es cierto? Lo que se propone en la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana tiene varios elementos. La terminación del periodo de los actuales consejeros, que me parece que tendrá un apoyo masivo. Luego, un nuevo mecanismo para elegir este Consejo de Participación Ciudadana, que sería un mecanismo de elección popular, pero no está detallado cómo se inscribirían o si es que se elige individualmente o por listas a los miembros de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Lo que sí dice el anexo es que los partidos políticos no podrán presentar candidatos, que quienes sean candidatos deben tener una trayectoria más bien vinculada a las organizaciones sociales, y que tendrán una prohibición expresa de haber pertenecido o pertenecer a partidos políticos en los últimos 5 años. Creo que se mantiene un poco la idea. Eso está en los anexos. Ya. Se mantiene la idea de un Consejo de Participación Ciudadana en donde esté representada la ciudadanía y no los partidos políticos, que era la idea originaria del Consejo de Participación Ciudadana, pero algunas cosas tendrán que ser desarrolladas en la ley, de lo que he podido leer. Por ejemplo, la ley tendría que desarrollar las fórmulas de asignación de escaños, si son elecciones pluripersonales, quién inscribe, requisitos para inscribirse en esa elección, formas de la campaña. Correcto. Coincidiría la elección con las elecciones seccionales, también de lo que he podido
leer esta mañana. Entonces, 2019. Está por verse, no sé si 2019 o 2023 en este punto. No sé si es que alcancemos a esa regulación, porque hay que recordar que la Constitución tiene una prohibición de que las reformas electorales se pueden hacer máximo hasta un año antes. Exactamente. Qué lío, ¿no? Entonces, sí, todavía habrá que desentrañarlo. Estoy segura de que la consulta popular las preguntas de la consulta no van a satisfacer las expectativas más altas de todos los sectores, pero creo que en relación, como decía hace un minuto, a nuestra realidad actual, la consulta como una respuesta para salir de un momento complicado de entrampamiento, de bloqueo político, para enfrentar esta gran crisis derivada de las investigaciones de corrupción. Creo que la consulta popular sigue siendo una buena salida, a pesar de que podamos decir, esto no me satisface, pero el Consejo de Transición, pero este tema no se ha incluido. Con todos los peros incluidos, la consulta popular es un mecanismo que nos da una salida democrática, un momento políticamente muy complejo. María Paula, ¿y es válido también aquello de que mientras se nombra el nuevo consejo con votación popular, como se está diciendo, queda una especie de consejo temporal, ¿no? Subrogante también, que a la final se integra con los suplentes? De transición. Así es, no es con los suplentes. Es un consejo de transición. ¿Y quién nombra ese consejo de transición? Según los anexos de ternas enviadas por el presidente, tendría que nombrarlo la Asamblea, este consejo de transición. Ah, son ternas que envía el presidente de la República y la Asamblea tendrá que ponerse de acuerdo y nombrar. Y si en un plazo determinado no los nombra, entonces los primeros de las ternas serán nombrados. Esto es lo que dice el anexo. Qué interesante. Entonces, este consejo temporal será el que evalúe a las autoridades de control que designó el consejo anterior, consejo cesado. Hoy todavía, exacto, y el que pueda decidir el fin de sus encargos. ¿Es válido eso? No hay mucho cálculo también ahí, como digo, van a estar las actuales autoridades de control, fiscal, procurador, todos los que ha elegido el Consejo, atentos a sus acciones porque saben que les están echando el ojo y que tal vez de esas acciones dependa su permanencia en el cargo. Habrá mucho cálculo entonces, lo cual tampoco es muy conveniente. El tema de la transición nunca es sencillo porque uno puede fijar nuevas reglas, pero entre el momento en el que se cambian las reglas y empiezan a funcionar las nuevas, la transición suele ser lo más polémico. Lo fue precisamente después de la Constitución de Montecristo. Uno de los momentos más complejos fue la transición, pero también lo ha sido entre cada constitución y constitución, también los periodos de transición entre regímenes políticos, porque hay un margen en donde las cosas no están definidas y hay que empezar por algún lado. Correcto. Entonces, igual, si es que se declaraba, por ejemplo, cesados todos los cargos, bueno, la transición nos habría impuesto una pregunta igual. Si es que cesamos mañana al Contralor, al Fiscal, al Consejo Nacional Electoral, al Procurador, bueno, alguien va a tener que elegirlos mientras se pone en marcha el nuevo mecanismo. Otro tiempo de transición iba a darse. Entonces, sin lugar a dudas, pues la transición crea un momento de un mayor margen de acción no regulada ya por la Constitución. Me parece que en tanto la transición es aprobada a través de una consulta popular, pues se crea ya el espacio de legalidad, de legitimidad de ese paréntesis, porque es un paréntesis. Claro. Es un paréntesis entre lo que hoy dice la Constitución y lo que va a decir después de la reforma y que se pueda poner en práctica. El Consejo o este nuevo Consejo de Transición va a tener una especie de espada de Damocles sobre los funcionarios actuales de los órganos de control, ¿sí? Sí, porque es una evaluación, va a estar calificando. Va a poder decidir si es que terminan sus periodos, pero ya que todos estamos dispuestos a que terminen sus periodos mañana, no parecería sonar tan mal, ¿no? O sea, la transición puede efectivamente abrir un paréntesis ahí en donde no sabemos cuánto tiempo más va a durar el fiscal, el contralor, pero frente a lo que tenemos, me parece que es importante que estén bajo vigilancia, que los órganos de control estén bajo vigilancia, porque estamos hablando de los órganos de control y de las autoridades de control que permitieron que todo esto suceda. Correcto. Entonces, creo que es importante, será una gran potestad, es un gran poder el otorgarle al presidente la facultad de nombrar a este Consejo de Transición, porque lo hará a través de ternas, finalmente. Así es. Todos los candidatos están nombrados por él. Creo que es una gran potestad. Esperaría que el presidente Moreno no la tome como un cheque en blanco, sino que el mismo hecho de la conformación de las ternas va a ser un tema de mucha responsabilidad para el presidente Moreno. Y los nombres estén a la altura de las circunstancias. Así es, así es.
María Paula, ya estoy escuchando que hay deudas en las preguntas ayer presentadas. Y, por ejemplo, se dice, y hay la queja, de que se han quedado por fuera las enmiendas constitucionales que aprobó a fines de 2015 Correa y su asamblea, que solo se toma en cuenta la reelección indefinida, pero el resto de enmiendas van a quedar tal como se aprobó en ese momento. Así es, algunas de las sugerencias de la mesa de convergencia, por ejemplo, proponía la derogatoria total de las enmiendas del 2015, ¿no es cierto? No se ha recogido eso, está solamente la reelección indefinida. Yo me resisto a creer que es solamente. Creo que la reelección indefinida es el tema. Esencial. Así como en el 2015, el tema del 2015 fue la reelección indefinida. Pero solo para cortarle el paso, taparle el paso a Correa. A ver, yo creo que la reelección indefinida corrige, o sea, la eliminación de la reelección indefinida corrige de fondo y de principio, en concepto, una gran distorsión, que era esta de que el poder no tenga límite temporal. Me parece que además, al dejar sin efecto la enmienda del 2015, el presidente Moreno ha jugado una carta de principio muy fuerte, porque recordemos que al desbloquear su posible reelección, Rafael Correa desbloqueó la de todas las autoridades y nos puso en el peor de los mundos. Hoy el presidente Moreno dice, volvamos a poner esta regla en vigencia para todas las autoridades. Que rige además para las locales, ¿no? Así es. Las locales, las regionales, o sea, los alcaldes, prefectos, aquellos que también estaban acostumbrados a ser caudillos en sus regiones. Entonces yo creo que es una apuesta de principio que no es una apuesta menor y que en su momento fue el plato fuerte de las enmiendas del 2015. Todo lo demás eran unos añadidos para darle discurso a una asamblea que lo que hacía era abrir la puerta para un tercer, un cuarto, un quinto periodo de Correa. Entonces me parece que entrar de frente y asumir este tema es lo que también se convierte en uno de los asuntos principales de esta consulta, afortunadamente, porque creo que la figura de la reelección indefinida, la idea de que no se iban a ir nunca, explica también mucho de los temas de corrupción hoy, la idea de que nadie los iba a vigilar, de que nadie iba a pedir cuentas, de que en ningún momento iba a haber un cambio de signo político que haga posible que hoy se revele lo que empezamos a conocer. Así que a mí me parece que por las circunstancias actuales del país, por el tema de fondo, por un tema de principio, por un tema de recuperación democrática, por todo eso, el tema de la reelección indefinida justifica por sí solo la consulta. Y me parece que también representa, sin equívocos, un cambio de ciclo político para el país. Lucha contra la corrupción. ¿Será suficiente esa muerte civil, como se ha dado a llamar, al hecho de que los que estén condenados por temas de corrupción no puedan volver a un espacio público, a un cargo público, no puedan ser elegidos en las elecciones? ¿Será suficiente también, incluso yo había planteado, un reforzamiento de las penas? Porque aquí en el correísmo también se ablandaron muchas penas en cuanto a temas de administración pública. ¿No se podía aprovechar también para reformar, volver a poner al peculado en su verdadera dimensión? Yo soy una convencida de que no son tan importantes las penas como la certeza de la condena. Porque si la pena dice 50 años, pero es más probable que me saque la lotería a que me agarren, entonces no importa que diga cadena perpetua. Ahora, si la pena dice 20 años, o 25 años, o 15 años, que es una pena muy grande igual, si la pena dice 15 años, pero las posibilidades de que me agarren son muy altas, aunque yo sea ministro, o aunque yo sea vicepresidente, o aunque yo sea presidente, o aunque sea alcalde, yo creo que lo más importante es eso. La pregunta ahí también es qué se puede hacer a través de consulta popular. A través de consulta popular se puede poner el tema de la muerte civil, se puede poner también la pérdida de los bienes de la corrupción, los bienes obtenidos a través de la corrupción, que está puesta en la consulta y que creo que es importantísima. Pero a través de la consulta no se puede poner una lista para ya meterles directamente presos, ¿no? Entonces, creo que la consulta hace lo que puede hacer. Y hay una parte que le va a corresponder a la justicia, la certeza de la condena y la certeza de la condena a los grandes delitos. Porque en este caso, en el país, podemos hacer una revisión y averiguar. Y hay personas que han sido sentenciadas por peculado, no asociación ilícita, por $1.500, por $4.000, que resultan unas cifras irrisorias frente a lo que estamos hablando en este momento. Entonces, me parece que la consulta está haciendo lo que puede hacer, lo que se puede resolver en esta dimensión. Hay mucho más que hacer en la justicia y creo que es muy importante también que en la consulta uno pueda, yo estoy pensando casi en el eslogan de la consulta, ¿no? Yo creo que una de las preguntas de la consulta es a recuperar lo robado.
Creo que esa debería ser una consigna, una política pública en el país, a recuperar lo robado. No solamente a que paguen sus culpas y se vayan presos, es que hay que ir a recuperar lo robado y ahí también vamos a poder saber quiénes están del lado de a cuidar lo ganado, ¿no? Porque me parece que hoy también esa va a ser una gran división en el país. Pero eso también debería ser imprescriptible, porque Jorge Glass decía, revísenme de aquí en adelante mis futuros 30 años y van a ver que no tengo nada. Habrá gente que efectivamente esconda lo suyo y lo esconde durante un largo tiempo y cuando ya crean que se han apaciguado las aguas, entonces sí sacar a relucir las fortunas malavidas. Bueno, es que es imprescriptible, en teoría. El peculado ya está incluido en la Constitución entre los delitos que son imprescriptibles. Correcto. ¿Qué le vuelve prescriptible al peculado? El informe previo obligatorio de Contraloría. Porque si el peculado es imprescriptible, pero la Contraloría solamente puede revisar lo que yo he hecho hasta 7 o 10 años después de que se termine mi cargo, eso significa que ya hoy no podríamos revisar lo que se hizo en el 2010 o en el 2009. Así es, tiene un tiempo, 7 años en realidad. Exacto. Entonces, si es que ya hoy no podemos revisar lo que se hizo en el 2010, aunque la Constitución diga que el peculado es imprescriptible, la idea del informe previo de Contraloría para poder perseguir por peculado es lo que en la práctica en este periodo convirtió en prescriptible el peculado. Y lo hizo en primer lugar la Corte Nacional de Justicia con una resolución en el 2011-2012 al crear este requisito de prejudicialidad para el peculado. Y lo hizo luego la Asamblea Nacional, la mayoría en el periodo anterior, al convertir esa norma en una norma legal en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que eso es lo que hay que tirar abajo entonces. Ahí hay que ir por una reforma legal urgente y hay muchas otras reformas que se van a derivar de este momento y que ojalá la Asamblea también pueda activarlas. Creo que debemos recordar eso. Tampoco podemos descansar todo lo que va a suceder en la consulta popular, aunque nos satisfaga esa pregunta y aunque digamos que bueno, muerte civil y quitarles los bienes. Si eso no se transforma en algunas reformas legales puntuales, si eso no se transforma en una actuación de la justicia que vaya a por las pruebas, que vaya a buscar a los testaferros, que vaya a buscar las fortunas conectadas con los principales, si eso no se transforma pues en todas estas investigaciones y reformas, nos quedará corta también la consulta. Los ambientalistas también están inconformes. Ya los yasuníes leía por ahí que no creen que la pregunta yasuní no basta. Ellos querían que todo el Yasuní quede protegido por medio de la consulta popular. Respecto a la explotación minera, igual. Dicen que se incluyen campos urbanos. Pero dicen que si en las ciudades nadie explota, nadie va a hacer un hueco para sacar petróleo en medio de la ciudad. Que faltan los páramos, que faltan zonas sensibles. En fin, que les quedó también un sabor amargo a ellos. Sí, yo creo que la consulta no va a ser el máximo de las expectativas de todos. A mí también me falta la pregunta de la justicia. Igual estoy de acuerdo con la consulta, igual voy a votar sí, pero digo, todavía va a haber mucho que hacer en el tema de la justicia. En el tema ambiental, a pesar de que uno crea que lo de los centros urbanos está de más, la verdad es que en el propio territorio del Distrito Metropolitano de Quito hay explotaciones mineras autorizadas. Entonces, la pregunta... Las canteras. Sí, y hay otras también. Hay otras de minería metálica. Claro, entonces realmente la consulta no llena, creo, el máximo de las más altas expectativas, pero creo que es un paso adelante, creo que sigue siendo un paso adelante. En el tema del ITT, el reducir el área de explotación me parece un paso adelante. Es posible hoy que después de que ya se autorizó y ya se esté explotando, recordemos que hace algunos meses celebraron la salida del primer barril de petróleo del Yasuní. En plena ejecución. Entonces, está así. Comparado con el proyecto de no tocar el ITT, de dejar el petróleo en tierra, la consulta se queda corta. Comparado con la realidad, las carreteras ya están hechas, ya entraron al ITT, ya celebraron el primer barril de petróleo. Comparado con eso que ya sucedió, el reducir el área de explotación, creo que sigue siendo un pasito adelante, no en comparación con nuestras expectativas, pero en comparación con lo que ha pasado en el país y con el momento en el que nos encontramos. Y hay muchas luchas pendientes, porque también hay eso, ¿no? En el Ecuador yo creo que nosotros tenemos una gran expectativa en lo que podemos conseguir en las leyes y en la Constitución. Y esto a mí me hace pensar en la sensación luego de la Constitución de Montecristi. Un catálogo de derechos más amplios que el de esa Constitución no hemos tenido nunca. Prohibición de extracción en áreas protegidas, en zonas en donde vivan pueblos no contactados. Y dijimos, ya está. O sea, ahora sí, cerremos la puerta y vamos
vamos a dedicarnos a otra cosa porque ya logramos ponerlo todo en la Constitución. Pero Y no es se llevó a cierto. la práctica. Y no es suficiente. Lo que quiera que diga la Constitución, cualquier cosa que diga la ley, necesita estar acompañado de organización, de movilización, de vigilancia, de transparencia en la información, porque ninguna de estas disputas está nunca cerrada, nunca está terminada. Entonces, creo que un pasito adelante nos viene bien. Creo que la consulta en todos los temas es un paso adelante, en algunas un pequeño paso, en otras un paso gigantesco, pero creo que es una buena noticia en general. María Paula, ya para terminar, ¿usted no detecta ninguna trampa en esta consulta, como sí hubo en la consulta de 2011 que promovió Rafael Correa, que finalmente fue meter la mano en la administración de justicia y por ahí lo maquilló con otras preguntas? Aquí no hay intención oculta, no lo detecta usted. ¿Cree que las intenciones políticas de Lenín Moreno son buenas y positivas para el país? A ver, yo no creo que en las consultas anteriores hubo intención oculta. Yo creo que estaba a la luz del día, nada estaba oculto, ¿no? Fue de frente la pregunta. En la del 2011, Correa dijo, le vamos a meter las manos en la justicia. No, no hubo nada oculto. Dijo, le voy a meter las manos en la justicia y le metió. En la del 2015 dijo, voy a destapar la reelección indefinida y lo hizo. No había nada oculto. En esta consulta me parece que tampoco hay nada oculto, está clarísimo. Es una consulta que enfrenta un problema de corrupción que podría terminar desbordando al propio gobierno, porque estamos hablando de que está preso el vicepresidente de la República. Así es, de este gobierno. De este gobierno, que acaba de ser electo en la misma papeleta. Entonces me parece que la intención está clarísima. Hay una intención de desvincularse, de decir, perdóneme, a pesar de que sea mi vicepresidente, esto no es conmigo y estoy dispuesto a ir tan lejos como sea posible. Entonces, por supuesto que hay una intención política en la consulta. Es una intención política de desvincularse. Positiva en este caso. Sí, positiva desde nuestro punto de vista. Claro. Hay muchos sectores en el movimiento de gobierno que creen que esto es gravísimo, ¿no? Claro. Porque esto tiene sin duda que ver con desde qué lugar de la vereda uno lo mira. Pero me parece que las intenciones políticas, como fueron claras en el 2011, como fueron claras en el 2015, hoy también son claras. Me parece que hay una intención política de desvincularse de lo peor de la revolución ciudadana. Y me parece que también hay una intención política de reivindicar lo que se identifica como el resultado de la construcción social más importante también de ese periodo. Y creo que el presidente Moreno ha sido muy claro en hacerlo. Lo hizo este mismo fin de semana al ir a Montecristi a reivindicar, ¿no? Por supuesto. O sea, no está diciendo me voy a la oposición. No, fue simbólico. Está diciendo, y dio su mejor discurso a mi criterio. Coincido con eso. No está diciendo me voy a la oposición. Está diciendo regreso a Montecristi. Está diciendo regreso al mejor momento de este proceso político. Es más, dijo que se preguntaba en dónde estaba el idealista Rafael Correa de hace 10 años. Regresa Lenín Moreno al primer momento de la revolución de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, de la diversidad, del diálogo. O sea, creo que hay una intencionalidad política muy clara también en la consulta. Es decir, retomo esa parte y rompo con la concentración de poder, con el autoritarismo y con la corrupción. Yo creo que eso es positivo para el país. Hay quienes creerán que no, hay quienes durante los años abandonaron Montecristi y se acercaron al autoritarismo, a la concentración de poder y a la corrupción. Ellos serán seguramente los que se enfrenten a Moreno en esta consulta. La última pregunta, María Paula. ¿Usted conocía esta faceta de Lenín Moreno? Usted estuvo al inicio con la Revolución Ciudadana, cuando Lenín Moreno era vicepresidente. ¿Detectó tal vez esta fuerza de Lenín Moreno que ahora la está sacando a relucir? Mire, cuando nosotros, me refiero a la ruptura, cuando nosotros terminamos nuestro acuerdo político con el gobierno, que fue precisamente en la primera consulta popular, la de la metida de manos en la justicia, en esa época Lenín Moreno era vicepresidente de la República. Nosotros hemos estado en la oposición durante los últimos 7 años del gobierno de Correa. Y cuando nos fuimos, yo creo que Lenín Moreno mostró en ese entonces vicepresidente, el hoy presidente Lenín Moreno, nos mostró una de las mejores caras del gobierno. Tuvo comentarios muy mesurados, jamás acusó esa diferencia como una traición, a diferencia de lo que hizo una buena parte del gobierno. Yo creo que en ese momento fue para nosotros importante, inclusive en lo público, en términos de la persecución
que luego sufrimos por haber sido disidentes, traidores de lo que en ese momento sucedía, creo que fue muy importante. Creo que también en esos primeros años el vicepresidente Lenín Moreno mostró un ánimo más conciliatorio, más dialogante, pero sin duda el presidente era Rafael Correa. Así que yo también estoy en la lista de los que estamos gratamente sorprendidos por la voluntad política del presidente Moreno, por la gran fuerza que está demostrando, y yo creo que porque le ha dado al país entero una lección bien importante luego de muchos años de un mal mensaje, de un mensaje que creo que estaba confundiéndonos a todos. Yo creo que el presidente Moreno en estos primeros meses le ha recordado al Ecuador que la lealtad de un político es con su país, no es con sus compinches. Y luego de venir un montón de años en donde nos decían, investigar al compañero es traicionar, tener alguna diferencia es traicionar, ser autocríticos es traicionar, cualquier disidencia es traición, repetía la frase el expresidente Correa cada vez que se le presentaba la oportunidad. Creo que venir de ese periodo y descubrir un presidente de la República que dice mi lealtad es con la gente, mi lealtad es con la verdad, transparentemos las cosas, creo que eso le va a hacer bien al país. Yo estoy gratamente sorprendida con eso y espero que eso signifique en la práctica mejores días porque los merecemos. Estamos de acuerdo, María Paula. Gracias a María Paula Romo, con quien hemos hablado de lo que ha sucedido en las últimas horas, la prisión de Jorge Glass, el avance del juicio penal por asociación ilícita en el caso Odebrecht y, por supuesto, la consulta popular que se viene. Todavía no hay fecha, todavía para esta convocatoria y para acudir a las urnas, pero están lanzadas las preguntas, están lanzados los temas que han sido acogidos, como bien lo ha dicho María Paula, con entusiasmo por un lado, con positivismo, con cierto escepticismo y ciertas dudas por parte de otros sectores, pero estamos avanzando y el presidente está dando pasos firmes y la verdad el último discurso que dio el pasado sábado en Montecristi fue bastante duro, el más duro que le he escuchado, diciendo las cosas como son, diciendo las 4 verdades a su ex binomio, su ex compañero Rafael Correa, que seguramente está todavía asimilando el golpe. María Paula, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por su atención. Nos veremos en un siguiente programa. Hasta entonces.